Dios bendiga a mis amados hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana quiero hablarle acerca de un tema de suma importancia para el pueblo santo de Dios, para ese cuerpo glorioso de Cristo. Quiero hablar de la bendición de la intercesión. Voy a repetirlo. La bendición de la intercesión. Qué lindo es que nosotros podamos interceder por otro. ¿Y por qué tenemos que interceder por otro? Porque muchos miembros de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, a quien nosotros pertenecemos, tienen situaciones. De igual manera, cuando yo tengo una situación terrible, me gustaría con todo mi alma que alguien clamara a Dios por mí. Pero tenemos una porción que leer en el libro de los Hechos, capítulo 12, del 1 al 5. La palabra del Señor reza de la manera siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Qué triste. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, verso 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre bueno, que esta palabra corra y cumpla el propósito por el cual es enviada y no regresará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, hermana en Cristo, ministro. La bendición de intercesión, la bendición de interceder. Y quiero hablar sencillamente 2 cositas, bien rápido. Cuando la intercesión es una bendición, porque entendemos que interceder por otro es por una causa. ¿Y cuándo es una bendición? Y la bendición de la intercesión es repartida en aquella persona por la cual se intercede y por mí si estoy intercediendo. Entonces es una bendición de una manera gloriosa. Y si toda la iglesia está intercediendo, toda la iglesia será bendecida. Si todo el cuerpo de Cristo está intercediendo, todo el cuerpo de Cristo es bendecido. Pero si tú solo o tú sola estás intercediendo, la bendición del Padre te alcanzará por haber empleado tu misericordia, tu amor, tu benevolencia. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando la intercesión es de bendición. Número 1. Quiero que prestemos atención porque hay situaciones terribles en el mundo del cristianismo, en el cuerpo de Cristo, en cada miembro, en ministros, en las ovejas tristes, ovejas maltratadas. La palabra del Señor dice que a Pedro lo agarraron pues para maltratarle. Eso era la idea. Y porque agarró a algunos hermanos de la iglesia para maltratarle, dice el verso 1. Y no solamente maltratarle, dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero nosotros tenemos una defensa. Y yo quiero, amada hermana, amado hermano, ministro, tú tienes una defensa que no es un abogado común. Tienes una defensa que no es dinero. Tienes una defensa que no es tu labia ni tu personalidad. Tienes una defensa que se llama Dios.
Cuando Pedro entró en la cárcel, los hermanos tenían una defensa poderosa. Dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Nuestra defensa se llama Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un recurso, y ese recurso es a través de la intercesión. Increíble cómo Dios puede ayudarnos a nosotros de una manera poderosa en la intercesión para que nosotros podamos tener de Dios el oportuno socorro. Qué lindo es esto, amados hermanos. Qué lindo es esto. Número 1, ¿cuándo la intercesión es de bendición? La intercesión es de bendición cuando estás de parte de Dios. Cuando yo estoy de parte de Dios, cuando tú estás de parte de Dios, cuando estamos de parte de Dios, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Dios tiene cuidado de nosotros y nos ama, hermano, de una manera incalculable. Dios nos ama a nosotros. Pero Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a oírnos. Dios está dispuesto a ayudarnos. Por eso dice la palabra, clama a mí. ¿Y qué? ¿Y qué dice la Biblia? Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Ese día que Pedro estaba preso, la iglesia tenía su recurso, era Dios. La iglesia estaba de parte de Dios. Ellos estaban dispuestos, estaban conscientes que Dios podía darle la oportunidad que ellos no tenían. ¿Y cuál era la oportunidad que ellos no tenían? De sacar a Pedro de la cárcel. Pero Dios tiene los recursos para sacar de cualquier problema al hombre que le ama, a la iglesia que le ama, al cristiano que le ama. Amada hermana, amado hermano, es momento de que tú estés de parte de Dios. Cuando tú estás de parte de Dios, tú te santificas. Cuando tú estás de parte de Dios, tú le crees. Cuando tú estás de parte de Dios, tú le amas. Cuando tú estás de parte de Dios, tú te atreves a acercarte a Dios. Él es tu amigo. Él es tu escondedero fiel. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Número 2. Cuando la intercesión es de bendición. Cuando tú crees. Si tú no crees, hermano, que Dios puede hacer la obra, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar? Pero la palabra del Señor dice, al que cree. Al que cree todo. ¿Qué cosa es todo? Pues todo lo que me aqueja, todo lo que necesito, le es posible. Pero hay una cosa increíble. Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitas un galardón, necesitas una bendición, necesitas una respuesta. Para que esa intercesión sea una bendición, tienes que creer en el autor de nuestras vidas, en el Dios eterno, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que nos puede librar de las situaciones, el Señor, el Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Número 3. Cuando la intercesión es bendición. Cuando, oiga esto, cuando por lo que clamas, tú estás dispuesto a orar de verdad. ¿Saben? Cuando yo clamo por amor, cuando yo clamo por refugio, cuando yo clamo por cualquier cosa, por libertad como lo hizo la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que estaba en la casa de la hermana María.
Ahí donde estaba Rode, ahí había un grupito de hermanos. Esa es la iglesia. A donde hay 2 o 3 en su nombre, está la iglesia en acción. La iglesia eres tú, somos nosotros, somos los intercesores. A donde está el pueblo del Señor, ahí la gloria de Dios cae. Ahí, cuando nosotros clamamos en oración creyendo, las cosas van a cambiar. Hay bendición. Cuando la intercesión se convierte en una bendición, cuando yo creo, clamando a Dios. Clamar. Necesitamos el clamor. Dios va a escuchar el clamor de su pueblo. Tenemos que aprender a clamar a Dios. A Dios se clama con fe. A Dios se clama haciéndole partícipe de nuestras tristezas, de nuestras cosas, de nuestras cuitas, de nuestros lamentos, de nuestras necesidades. Pero hay algo más. En segundo lugar, ¿quiénes son los intercesores? Porque de repente, hermano, hay gente que quiere interceder y hay gente que no quieren interceder. Y eso tiene un porqué. Porque yo no quiero interceder por la hermana, por el hermano, por la nación X, por la situación X. Porque yo no quiero. Porque no me sale del alma orar por otro. Porque no me sale del alma una motivación de interceder por mis hermanos, por mi hermana, por mi padre, por mi madre, por mis hijos, por mis vecinos, por el pastor de la iglesia. ¿Por qué no me sale? Porque hay un grupo de intercesores. ¿Quiénes son esos intercesores? ¿Quiénes son ese grupo? Quiero hablarte acerca de ese grupo muy especial, porque se necesita ese grupo en el planeta Tierra. Se necesita ese grupo en la iglesia, se necesita ese grupo en el hogar, se necesita ese grupo en la sociedad, se necesita ese grupo aquí en Panamá, en tu país, en tu tierra, en tu nación. Se necesita ese grupo. Se necesita ese grupo dentro de tus amigos. Se necesita ese grupo dentro de los ministros. Se necesita ese grupo. Y quiero hablarte de ese grupo. Número 1, ese grupo es los de la fe. La gente que tiene fe en el Señor. La gente que sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese grupo puede ser el intercesor. En la Biblia, Dios tomó un grupo específico, era el grupo de los profetas, era el grupo de aquellos hombres que tenían el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos intercedían. Todos los profetas, si usted lee los libros de los profetas mayores y menores, había fe en ellos, fe de Dios. Cuando la sequía llegó, Elías dijo que una nube grande, una lluvia grande se oía y la gente no creía, pero era el hombre de la fe. Era el hombre del momento de interceder porque había sequía. Y usted conoce la historia. Hubo lluvia. Hubo lluvia. Cuando hubo lluvia, germinó toda semilla y hubo abundancia. ¿Quiénes son los intercesores? Los de la fe. Hermana, agárrate de la fe. Hermano, agárrate de la fe. La fe es lo más grande como recurso de cada uno de nosotros para interceder. Número 2. ¿Quiénes son los intercesores? ¿Saben quiénes son los intercesores? Los que oran. ¿Quiénes son los que oran? Los que hablan con Dios. Orar debe de ser un hábito de la iglesia. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Los intercesores son los que oran. ¿Y por qué oran? Porque saben que en la iglesia, que en su vida, que en la vida de sus hermanos, que en la vida de su nación hay necesidad. ¿Y quién como los que oran?
¿Sabe quiénes son los que oran? Los que no tienen pereza. ¿Sabe quiénes son los que oran? Los que pueden ver la necesidad del alma, la necesidad del hombre, la necesidad del impío. ¿Sabe quiénes son los que oran? Los que tienen a Dios de su parte. ¿Sabe quiénes son los que oran? Los que tienen amor. Esos son los que oran. ¿Quiénes son los que pueden interceder? Los de la fe. ¿Y quiénes son los que pueden interceder? Los que oran. Los que oran, amados hermanos, son aquellos que hablan con Dios. Y si tú no hablas con Dios, ¿sabes por qué hay gente triste? Gente con necesidades, gente con angustia, gente enferma, gente adolorido, gente resentido. No ora. La oración es la respiración del alma. Es el sustento del hombre de parte de Dios. Por eso el Señor dice, clama a mí. En otras palabras, ora a mí. Habla conmigo y yo te responderé. Yo te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. El que ora es aquel que se deleita en el Señor. Es aquel que ama la gloria de Dios. Y el Salmo 37:5 dice, deleítate en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. El que ora es aquel que se deleita a través de la oración del alma, la oración de la mente, la oración con tus palabras, se deleita en el Señor, buscando el oportuno socorro, buscando el favor, buscando la misericordia para ti, para tu amigo, para tu madre, para la iglesia, para el ministro, para la nación, para tus compañeros. Y la palabra dice que es una bendición. ¿Quiénes son los que interceden? Número 1, los de la fe. Número 2, los que oran. Pero hay otro grupo. ¿Quiénes son? Los de la intercesión. Los que se duelen de otro, hermano. Dice la palabra que Jesús iba caminando y había una enorme multitud y tuvo compasión. Se arrancó el Señor a orar por los enfermos. Habían gente afligida, habían gente triste, con necesidades, y Él oraba, imponía su mano, y la gloria del Padre era sobre esa gente. Habló de las bienaventuranzas, porque Él se dolía. Saben, hermano, uno de los más grandes intercesores, Jesús. En el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor intercede por nosotros. Hay otro intercesor que se llama Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo intercede por nosotros? Porque se duele. Nosotros no tenemos la capacidad. A veces cuando oramos no podemos ni hablar porque nos llenamos de llanto, de angustia, de gemidos. ¿Y sabe qué dice la palabra en Romanos 8:26? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él lleva esa petición al corazón de Dios. ¿Quiénes son los que interceden? Los que se duelen por otro, hermano. Tú conoces la necesidad de tu pastor. Tú conoces la necesidad de tus hermanos, la necesidad de tu familia, la necesidad de tu vecino, la necesidad de la nación, la necesidad de otras naciones. Tienes que dolerte, tienes que tener compasión, tienes que tener misericordia, tienes que tener misericordia. ¿Y por qué tienes que tener misericordia? Porque en ti está el Espíritu de Dios. En ti está Cristo, en ti está el amor. Y solo aquel que se duele de otro es aquel que tiene el corazón lleno de amor. Se lastima, se duele y va a interceder. La Biblia dice que cuando Jesús entró en su ministerio, entró primero a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Y él leyó ese libro. ¿Y sabe qué leyó? El Espíritu del Señor está
está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí en esa unción, el Señor lee toda una lista de cosas que por la unción Él podía hacer. Dar vista a los ciegos, libertad al cautivo en un mundo de intercesión. Amada hermana, amado hermano, tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Tienes el amor del Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de hacernos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? ¿Tienes compasión de verdad? ¿Tienes amor? Empieza a interceder por aquellas personas que tú conoces, que necesitan del Padre eterno, necesitan del amparo del Señor. Y número 4, y quiero terminar con esta palabra sencilla. ¿Quiénes son los que interceden? Esta parte es bien linda, hermano. Los que quieren experimentar, los que quieren tener una experiencia espiritual. Las cosas que tú nunca has visto, las cosas que tú nunca has experimentado, tú las puedes experimentar a través de la intercesión. Hace muchos años conozco a Cristo y en la intercesión he visto hombres levantarse de su cama y caminar siendo inválidos. He visto a gente rehacer su vida por la misericordia del Eterno. ¡Qué tremendo! Experiencias, hermano. He orado por gente que no han conocido al Señor y un día han dado testimonio que el Espíritu Santo llegó a ellos y son hoy nueva criatura. Porque la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Gente se enferma, tú pones tu mano y la palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo cuando tú intercedes por ese hombre, por esa hermana, por ese ser. Y no solamente eso. Dice la palabra, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Experiencia en el mundo espiritual. Tú quieres ver tu iglesia feliz, intercede por tu iglesia. Tú quieres ver tu matrimonio feliz, intercede por tu matrimonio. Tú quieres ver tu ministerio prosperar, intercede por tu ministerio. Tú quieres ver ministros echar hacia adelante en la fe y en el trabajo arduo, pero en victoria, intercede por esos ministros. Tenemos pandemia, tenemos hambre, tenemos necesidades, enfermedades varias. Cuando alguien lo necesite, tú debes de estar dispuesta, estar dispuesto para interceder y experimentar experiencias espirituales, cosas increíbles, cosas gloriosas. Ese día que el profeta oró al Señor, el pueblo experimentó y él una enorme bendición. Saben, hermano, cuando tú amas a Dios de verdad, cuando tú amas a Dios de verdad, dice la palabra que cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Los que le aman son los que interceden, son los que hablan. Y uno no se da cuenta cuando llega la experiencia y una vez se llora de alegría. Uno llora, hermano, porque la experiencia es tan linda. El resultado de la intercesión es tan lindo. Dice la palabra, para terminar, que el apóstol Pedro estaba en la cárcel custodiado por 16 soldados. Pero la oración de aquella iglesia, de aquel grupo de hermanos, de aquel grupo de santos, de redimidos, hombres y mujeres de fe. Dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, como debe de ser la intercesión, sin cesar. ¿A quién la hacían? A Dios. Y ahí estaba
No hay una cosa más linda, hermano. Y cuando le iban a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Saben qué pasó? Se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate, levántate. Las cadenas se cayeron. La oración de intercesión rompe cadena, suelta cadena. La oración de intercesión da libertad. La oración de intercesión envía ángeles a favor de ti, a favor de los que tú estás orando, a favor de tus hermanos, a favor de la iglesia. La oración de intercesión hace libre. El ángel le llevó 2 cuadras más allá, y el varón pensó que esto era un sueño, pero cuando estuvo consciente de toda la realidad, se dio cuenta que había una experiencia diferente. Qué lindo, hermano, qué lindo. Los que quieren tener una experiencia espiritual. Cuando Pedro toca la casa, la puerta de aquella casa, nadie entendía. Ellos sabían que Pedro estaba en el calabozo. Ellos sabían que Pedro estaba custodiado y que le iban a maltratar y quizás lo iban a matar, pero ellos estaban ahí. Rode oyó aquella voz del ministro y quedó confundida. Todo mundo quedó confundido. Pero cuando Pedro dijo: yo soy, tremenda experiencia, hermano. Yo me imagino las lágrimas de alegría. Experiencias espirituales vamos a tener. ¿Tú quieres tener una experiencia espiritual hoy? Solo tienes que convertirte en un hombre, una mujer intercesora. Quiero orar. Padre Celestial, hay hombres y mujeres, mujeres santas, hombres santos, hombres espirituales, hombres de oración, hombres de intercesión, hombres que están de tu lado, hombres que te creen, hombres y mujeres que claman, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que oran, hombres y mujeres que se duelen de otro y quieren tener una experiencia espiritual, Señor. En esta hora, Señor, dale una experiencia espiritual poderosa a cada uno de ellos, porque dentro de cada uno de ellos está el poder de Jesús, está el Espíritu Santo, está el amor del Padre. Hombres que se duelen, hombres que interceden. Sí, Señor, permite, Señor, que esta palabra se quede en el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Y cada hermana que oye esto, y cada hermano que oiga esto, pueda experimentar esas cosas maravillosas de la intercesión, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos que oye esta palabra, para que tenga un corazón de intercesión, un mundo de experiencias espirituales, en el poder del Espíritu de amor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el cual nos llevará a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, glorifícate en cada intercesor. Glorifícate en cada hombre y en cada mujer que se levanta con autoridad divina, con el poder que tú le has concedido, y claman creyéndole, Padre, creyéndote a ti, Señor. En el nombre de Jesús tendrán resultados poderosos. Sí, Señor, tendrán gozo y alegría, porque el dolor y el gemido huirán de ellos por el poder que opera en sus vidas. En el dulce nombre de Jesús, glorifico tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén. Les habló para ustedes su amigo y pastor Laudelino Lorenzo desde Panamá. Que el Señor me lo bendiga ricamente.